Cordial saludo a nuestros queridos docentes de la maestría en educación. Para nosotros es un motivo de mucha alegría contar hoy con dos colegas que han trabajado el tema de la investigación-acción en educación. En primer lugar, el maestro Alfredo Guizo, que nos acompaña en este nuevo encuentro con algunas ideas sobre esta perspectiva de investigación, y nuestro compañero Luis Ernesto Vázquez, quien también ha incursionado durante los últimos años en esta entrada investigativa y especialmente en investigación-acción educativa. Profesores, bienvenidos acá a la Universidad Santo Tomás y a la Maestría de Educación de la Universidad Santo Tomás. Sin más preámbulos, en primer lugar, pues nos gustaría que nos comentaran cuál es la comprensión que ustedes tienen de investigación-acción y cuáles son como los orígenes de esta perspectiva investigativa. Profesor Alfredo. Bueno, a ver, la primera cosa que me gustaría comentar sería que hay diferencias. Cuando yo hablo de investigación-acción, estoy hablando de una cosa. Cuando estoy hablando de investigación participativa, estoy hablando de otra cosa. Y cuando estoy hablando de investigación-acción participativa, estoy hablando de otra cosa. Entonces, tenemos tres tipos de investigación que tienen casi que tres orígenes diferentes. La investigación-acción nace en el siglo pasado, ¿sí?, con un señor que se llamaba Kurt Lewin, en Estados Unidos, y él era psicólogo, y él llegó a pensar, lo digo como casi que una caricatura, llegó a pensar que los pacientes, ¿sí?, podían, para actuar sobre su realidad, podían reflexionar sobre ella, hacerse consciente de ella, indagar sobre su realidad, no solo el psicólogo o el terapeuta, sino también el paciente, y trabajar sobre lo que había conocido. Esto después se pasa a la investigación educativa y la pasa a un señor que hace investigación curricular, Eliot, y la pasa a Inglaterra, y trabaja para modificar los currículos. No llamen gente de afuera, los que tenemos que investigarnos somos nosotros los educadores. ¿Qué venimos haciendo? ¿Qué tenemos que mejorar? Entonces el conocimiento se transformaba en acción, la acción era interrogada, ¿sí?, y seguía el ciclo del conocimiento. La investigación participativa también solamente se da después de la posguerra, cuando aparecen todos los planes de desarrollo. Acá en América Latina se llamó Alianza para el Progreso, en África no sé cómo se habrá llamado, pero en África aparece un personaje que lo van a encontrar por ahí en la bibliografía, de apellido Batten, no me acuerdo ahora el nombre, y después aparece otro personaje ya más contemporáneo, más cerca de nosotros, que vino acá a Colombia en el anterior congreso de IAP, Robert Chambers. Y este es el inventor de lo que a veces llamamos diagnósticos rápidos participativos. Él, de alguna manera, desarrolla con las comunidades rurales de África y la India acciones investigativas donde la comunidad participaba para conocer su realidad, conocer sus recursos, conocer sus problemas. Y en América Latina, no solamente en América Latina, también en África y en la India, por ejemplo, se empieza a desarrollar la investigación-acción participativa. El exponente nuestro acá es Orlando Falsborg. Entonces, Orlando, de alguna manera, toma elementos metodológicos
no epistemológicos, toma elementos metodológicos de lo que se había desarrollado, la investigación-acción, y de lo que venían llamando investigación participativa, pero lo pone en un contexto epistemológico distinto, que es un contexto solidario y emancipador, ¿sí? Para buscar transformaciones sociales, para buscar transformaciones en los sujetos se conviertan en sujetos de poder. Yo dejaría eso ahí. ¿Sí? Gracias, maestro. Gracias, Alfredo. Eso es maestro. Sí, para continuar con esta parte introductoria histórica que hace el maestro Alfredo, pues claro, vale la pena recordar, digamos, como todos esos movimientos sociales que se afianzan en América Latina, ¿no? Hacia la década del 60, en donde hay, digamos, como una gran como proactividad para buscar como la emancipación, ¿no? Pues ya que se había venido reflexionando sobre ese lastre de la colonización y la conquista, y se están buscando pues salidas para que realmente América Latina tenga su propia voz. Y la investigación acción participativa parece, digamos, como una buena posibilidad, una excelente posibilidad, en el sentido en que, por un lado, pues está iluminada por las tesis, algunas de las tesis marxistas que hablan de cómo hay que leer la historia, ¿no? Hay que empezar a leer nuestra propia historia, leernos como sujetos históricos, se toman algunos elementos desde ahí, y al mirar esos elementos pues se empieza a mirar que la historia de América Latina pues evidentemente ha sido una historia de colonización, de esclavitudes. No hemos logrado digamos como tener como una autonomía, una independencia, y se empiezan a buscar herramientas también metodológicas, ¿no? Una serie de herramientas metodológicas para canalizar esos movimientos, porque digamos había mucha efervescencia, pero había poca sistematización de experiencias. Entonces, uno de los aspectos pues es la iluminación, digamos, como del mirar la historia, y cuando se empieza a hablar de mirar la historia se empieza a preguntar cómo hacemos una planeación para mirarla de manera sistemáticamente organizada, y desde ese punto de vista la sociología, digamos, como que aporta algunos elementos, ¿cierto? Los mismos elementos sociológicos de Falborda, ¿no? Como sociólogo, los mismos elementos que planteó en algún momento el padre Camilo Torres, también desde la sociología, fueron aportes bastante importantes para sistematizar esas experiencias y esos movimientos sociales que se venían dando. Desde ese punto de vista, entonces, aparecen digamos, como algunos conceptos que son importantísimos. Primero, dentro de los elementos sistematizadores, pues aparece la urgente necesidad de la planificación, pero una planificación participativa. Aparece otro elemento fundamental que es el trabajo, obviamente el trabajo colectivo, y como un elemento metodológico fundamental pues aparece el diálogo, ¿no? El diálogo de saberes, y de ahí digamos como lo de la investigación acción participativa. Tiene que haber un diálogo de saberes entre todos los actores que entran, digamos, a participar en la investigación. Entonces ya se rompe con esa dicotomía del sujeto que conoce y el objeto que es conocido. Entonces la población que es conocida, llámese población campesina o población barrial, ¿cierto?, etcétera, o población obrera, deja de ser mirada como desde la ciencia positivista como objeto de conocimiento y se convierte como en sujeto, ¿no? Lo que posibilita el diálogo de saberes. El maestro Falborda hacía mucho énfasis en la palabra conversación. O sea, la investigación-acción participativa tiene que ser para construir conocimiento a partir de la conversación como tal. O sea, poniendo el diálogo en términos más coloquiales, ¿sí? En términos de la cotidianidad, de rescatar, digamos, como lo cotidiano. Y en ese sentido, pues obviamente la investigación-acción participativa se convierte también en una herramienta política bastante fuerte, ¿no? Bastante poderosa. De ahí que, digámoslo así, que como que el medio fundamental dentro de la investigación-acción participativa es la formación, pero es una formación colectiva, en donde todos ponen, digamos, sus saberes sobre el tapete para hacer una construcción de conocimiento colectivo que posibilite, digamos, finalmente salidas autónomas y, digamos, emancipatorias, ¿no?
emancipatorias ahí. Entonces yo me concentraría inicialmente como en esa parte de la investigación, acción participativa, para enfatizar un poco como la diferencia que empezaba a plantear el maestro Alfredo. Listo, bueno, digamos que nos convoca especialmente la investigación-acción en educación. En ese orden de ideas ya acá ustedes han hecho una mención de como las tres entradas que podríamos mirar y que a veces nos confundimos, como la investigación-acción, la investigación participativa y la investigación-acción participativa. Ya se menciona como Eliot es como el pionero en incorporar este tipo de planteamientos a las causas de la educación. En ese orden de ideas me gustaría saber qué opinión ustedes tienen sobre el proceso que se ha adelantado en torno a la incorporación de estas herramientas más participativas en procesos de investigación educativa. Es decir, ¿cómo ven ustedes el tema de investigación-acción en educación? A ver, yo me gustaría tomar un punto de lo último que comentabas y entrarle a esto. Si hay una característica importante de la investigación-acción participativa, ya lo estaba señalando, es que hay necesidad de construir un nosotros que conoce, ¿sí? No es, como lo decía, yo lo investigo, yo te investigo, yo te interpreto, sino que es un nosotros interesado en conocer, es un nosotros, como decía él, que se forma para conocer y para actuar sobre la realidad, ¿sí? Entonces, el sujeto de la investigación-acción participativa no es un sujeto individual, es un sujeto colectivo, pero que se reconoce como colectivo de reflexión, de acción, de reflexión, de acción. Esto es muy importante en el sentido de por qué el maestro Falsborda, como lo decía él, asocia, y lo decía siempre, vean, todo proceso de investigación-acción participativa es un proceso formativo, ¿sí? Bueno, y ahora voy al otro punto. Vean, yo voy a hacer referencia a una experiencia, a las últimas experiencias que he tenido de trabajo e investigación en instituciones educativas. Investigué el problema del acoso escolar, el problema de la violencia en la escuela, de las violencias que se dan en la escuela. Muchos de esos textos y productos de esas investigaciones están rodando en internet, y hay algunas multimedias hechas con el trabajo no solo de adultos intelectuales o docentes, sino también de los chicos. Entonces, una de las pasos iniciales en este tipo de investigación-acción participativa es construir ese nosotros interesado en indagar una realidad, no para dejarla como está, sino para transformarla y actuar sobre esa realidad. Entonces, el primer paso, que es un paso preparatorio, es darnos cuenta quiénes son los interesados en querer cambiar algo, ¿sí? ¿Y qué se necesita para cambiar algo? ¿Cómo podemos transitar de una institución educativa marcada por la violencia a una institución educativa que empieza a dar pasos en la convivencia, en una convivencia, vamos a decir, basada en acuerdos, basada en el diálogo? Entonces ahí no es toda la institución educativa, ahí se empieza a conformar ese nosotros. Que estos personeros, que estos docentes, que a lo mejor el coordinador en algunos casos de disciplina se nos unió, algún rector, bueno, se conforma ese nosotros que empieza a indagar, ¿sí? La primera cosa que se hace es un mapeo de la situación. La tarea grande la primera tarea grande es describir la realidad, observar, ver la realidad.
La segunda tarea que hicimos con el grupo es, bueno, esta realidad que es así, ¿cómo la entendemos? Porque yo no puedo cambiar una realidad si no cambio la manera como la percibo. ¿Sí? Si percibo que somos violentos por naturaleza y que no hay nada que hacer y que así se resuelven los problemas, bueno, ¿para qué vamos a cambiar? Entonces, el segundo paso de la investigación-acción participativa es eso que describimos, que diagnosticamos, ¿sí? ¿Cómo es que lo entendemos? Y ahí empieza el diálogo de saberes, ¿sí? Porque todos vivimos el garrotazo, el bonche, como le llaman los muchachos, pero ¿cómo entendemos ese bonche? Yo lo puedo entender como divertimento, el otro lo entiende como acoso, el otro lo entiende como víctima, el otro lo entiende como victimario, el profesor lo entiende como indisciplina, ¿está? ¿Y qué hay detrás de esos entendimientos? Entonces, ahí viene el primer paso de interpretación, de darnos cuenta de cómo construimos conocimiento y qué conocimiento tenemos sobre el problema, vemos cómo otros conocen el problema, nos apropiamos de eso, hacemos procesos de análisis, hacemos procesos de interpretación, hacemos procesos de lectura de lo que otros hacen. Y uno dice, pero eso tan complejo lo hacen con los niños. Sí, con los niños se hacen revistas, con los niños se pueden hacer sociodramas, con los niños se pueden hacer noticieros escolares, con los niños se pueden hacer, ahora que hay todas estas cosas de internet y de teléfono, videoclips, ¿sí? Y a partir de eso se muestra el problema, se muestra cómo se entiende el problema, y ya se empiezan a imaginar posibilidades de solución y proyectos. ¿En qué acaba un proceso de IAP? Acaba en un proyecto. Todo el conocimiento elaborado se condensa en un proyecto que se tiene que llevar a la acción. La única forma de validar el conocimiento producido es en la acción, ¿sí? Y esto se puede hacer con toda la comunidad educativa y se pueden propiciar con imaginación, con coraje, un montón de técnicas utilizando las tecnologías que tenemos, ¿sí? Y es una investigación gozosa que entusiasma no solo al investigador o al educador, sino que entusiasma a los chicos y chicas. Pongo con esto acá. Cuando llegué a la institución, no voy a decir el nombre, caía un chico del segundo piso del patio y venía la ambulancia ya en camino. El chico que cayó era un líder de las barras bravas, de allá de las barras de los del sur, ¿sí? Este chico, cuando estuvo que medio podía caminar, entró en el proceso de investigación. Nadie daba un peso por él en la institución educativa, era un pelado problema. Estuvo en el proceso de investigación y acaba, cuando acabamos el proceso, acaba como personero de la escuela, ¿sí? O sea que estos procesos son educativos, no solamente investigativos, ¿sí? Y no son evolutivos. Ah, no, también, sí, no son de cambio. Son de cambio existencial, como decíamos de pronto. Sí, yo pienso que hay un elemento clave que lo plantea, pues, se plantea de la investigación acción participativa, y es de la praxis, ¿no? Es decir, acción, reflexión crítica sobre esa acción para la transformación de la misma acción, ¿cierto? De tal forma que vaya cualificando, digamos, como los procesos, que me parece que eso es lo importante. Yo pienso que ha habido, entre nosotros ha habido unos procesos bien interesantes. ¿En qué sentido? En el sentido en que el maestro Alfredo decía pues que hay que establecer una distinción entre investigación-acción participativa y la investigación-acción e investigación-acción educativa, ¿no? Digamos como que las fuentes y los orígenes son diferentes. A mí me parece que
esa precisión hay que hacerla, ¿no? Cuando hablamos de la investigación-acción como tal, desde la fuente de Kurt-Lewin, ¿no? Estamos hablando de que Kurt-Lewin, pues bueno, el hombre tiene una preocupación también por cómo establecer efectos de transformación dentro de sus prácticas, ¿no? Solo que él acude inicialmente como a la ciencia positivista, inicialmente, o sea, él toma como herramienta es lo que él considera que es la ciencia. Y para él en ese momento, más o menos, estamos hablando de la década del 50, ¿no? Sí. ¿Cierto? En la década del 50, el hombre lo que tiene como herramienta es la ciencia positivista, o sea, empírico-analítica, y desde ahí lo que dice es, tenemos que reflexionar sobre nuestras prácticas, pero siguiendo ese método científico. También con la intencionalidad, digamos, como una transformación. Me parece interesante es la manera como, de alguna forma, la investigación-acción se ha venido alimentando como de otras fuentes. Ya John Elliot le pone otros aditivos. Y me parece importante como, por ejemplo, teóricos como Carr y Kemis, ya le dan una vuelta y le dan un viraje. Y se van acercando más. Exacto, y se meten desde la teoría crítica. Sí, todavía muy europeos, por supuesto, pero acuden a la escuela de Frankfurt ya. Entonces ya desde la teoría crítica la investigación-acción se transforma ya en otra cosa. Pasa de ser como un enfoque y un método positivista a acercarse, digamos, a una lectura de la realidad desde tres fuentes que había planteado la escuela de Frankfurt, que me parece que eran importantes, ¿no? Primero, toda investigación social debe tener en cuenta como tres pilares, ¿cierto? Uno, una reflexión sobre el sí mismo, que es una reflexión, ellos la llaman inicialmente también por la época, una reflexión desde la psicología, pero ellos acuden al psicoanálisis para darle, digamos, con un viso de mayor profundidad. Segundo, una reflexión sobre los contextos de carácter sociocultural. Y tercero, una reflexión desde las dinámicas económicas. Entonces, ese alimento que proporciona la teoría, la escuela de Frankfurt, me parece que es importante porque le logra dar como una voltereta a la investigación-acción, como diciéndole, ¿cierto? Diciéndole a aquella persona que va a hacer esa investigación, tenga en cuenta esos tres factores que se apropiaron en varias de las dinámicas de reflexión sobre lo que pasa en las aulas, las prácticas pedagógicas. Entonces, claro, ya el docente investigador se vuelve, digamos, pasa de ser netamente solamente profesor o docente a ser investigador de sus prácticas, atendiendo como al concepto de praxis. Por otro lado, en varias de las experiencias se apropia aquello de que hay que empezar a hacer una reflexión sobre sí mismo, casi como psicoanalítica, ¿no? Una reflexión del sí mismo, qué pasa desde nuestro interior, cuál es nuestra historia personal y eso cómo va a irradiarse y va a incidir en las prácticas pedagógicas. Pero eso hay que conectarlo con una realidad sociocultural que es la de los muchachos y con una realidad económica, que finalmente es lo que determina el sistema en el que estamos viviendo, ¿cierto? Entonces, me parece que hay un alimento importante desde ahí. Y hay otro alimento ya cuando nosotros desde América Latina lo empezamos a leer, digamos como en los afanes transformadores, lo empezamos a leer y nosotros empezamos a involucrar aspectos que ya el maestro Alfredo decía, de la investigación-acción participativa, tratamos de mirar cómo los metemos dentro de esa investigación-acción educativa. ¿Sí? Entonces ya se le mete una reflexión o se introduce una reflexión de carácter político y una reflexión de carácter ético y estético. O sea, el problema de la investigación-acción entonces no es un problema solamente epistémico, sino que es un problema epistémico, ético, estético y político. Entonces ya el maestro Alfredo decía, eso nos pone también en un ámbito de carácter existencial. O sea, el problema no es entonces cómo investigamos la acción educativa desde las dinámicas y los actos educativos, sino cómo la investigamos desde nuestra realidad existencial, como seres humanos, ¿cierto? Como seres humanos ubicados en una historia y en unos contextos determinados muy concretos, pero que apunten a lo humano, ¿cierto? Recordábamos entonces, por ejemplo, en ese sentido, reflexiones que hacía también el maestro Pablo Freire, en el sentido de la pedagogía de la esperanza, la pedagogía de la autonomía. O sea, el problema no es
cómo nos reflexionamos para generar una serie de didácticas desprendidas del ser humano como tal, ¿cierto? Me parece que es otro elemento como importante para tener en cuenta ahí. Ahí estás tocando un punto que me parece que es clave, y es, a diferencia de otros procesos de investigación, donde la investigación puede ser, vamos a decir, algo ingenuo, la investigación-acción participativa requiere de explicitar tus opciones. O sea, voy a volver a la experiencia. Yo voy a indagar la violencia en las escuelas, pero ¿cuál es mi opción ética, mi opción política allí? Mi opción es apostarle a la vida, mi opción es apostarle a una vida con dignidad, mi opción es apostarle a un acuerdo de convivencia que sea justo, ¿sí? Qué bien. Esa es la opción que mueve a la crítica. O sea, esa es la opción desde donde, y hay que acordarla en eso nosotros, hay que discutirla en eso nosotros, es desde esa opción que yo leo lo que describo, leo el diagnóstico, es desde esa opción que puedo empezar a hacer ejercicios de reflexión crítica sobre cómo entendemos y cuáles son nuestros referentes, por ejemplo, de acción educativa. Uno puede ser muy bondadoso como maestro, como maestra, pero el cuento es que cuando empezás a hacer esta reflexión, te empezás a dar cuenta de que tu acción no es solo bondadosa, también es una acción política. Cuando yo estoy enseñando al otro un modo de convivir, estoy de alguna manera optando por un modo de ejercicio de poder, por un modo de toma de decisiones, por un modo de reconocimiento de la diferencia, de la diversidad, de la desigualdad en la que el otro se sitúa. Entonces, aquí, a diferencia de otros ejercicios investigativos, que el investigador se reserva o silencia esa opción ética, acá hay que hacerla explícita, ¿sí? Y desde ahí es que se promueve el ejercicio de reflexión. Pero todo esto hay que construirlo con el grupo, tiene que estar tamizado, tiene que estar elaborado por el grupo. Sí, es un ejercicio tremendamente formativo. Sí, yo diría ahí que hay, digamos, como un cruce ahí importante en esa dinámica participativa, y es que la investigación-acción y la investigación-acción participativa tienen que partir de la comprensión de lo humano para su dignificación, sí, en términos de construcción de conocimiento. O sea, es decir, que ahí la afirmación epistémica sería: se construye conocimiento para dignificarse. sí. De lo contrario, Y para el cambio. Y para el cambio. Y en ese cambio que esté la dignificación. Sí. Si no, no tiene sentido. O sea. Bueno, definitivamente recogiendo un poco lo que ustedes plantean, la investigación-acción necesariamente implica la vinculación de unos sujetos, de un colectivo, de un trabajo hombro a hombro entre investigadores, comunidades, de un diálogo permanente, una descripción de esas realidades que se viven, pero no solamente quedarse en la descripción, sino transformar y ir moviéndose un poco más a evaluar las necesidades de transformación, las necesidades de intervención, y construir lo que denominan ustedes el diálogo de saberes para crear un plan de acción que de alguna manera, como lo decían ustedes dos, nos permite generar posibilidades de transformación, posibilidades de cambio, y esas posibilidades de cambio se ven materializadas en lo que llamaríamos los proyectos, que es lo que me va a definir la acción en estas apuestas de trabajo, la acción en la escuela, la acción en la práctica educativa. Y el otro elemento que ustedes resaltan fuertemente es lo explícito de tres escenarios fundamentales: el escenario ético, el escenario político y la perspectiva epistemológica.
Y me gustaría que ustedes nos ampliaran un poco el panorama en torno a como cuáles son los diálogos epistemológicos, las entradas epistemológicas que de alguna manera generan una mayor consistencia cuando estamos hablando de investigaciones de corte participativo, de investigación-acción o de investigación-acción participativa. Habría varios asuntos que ya fueron tocados que están a la base de toda la episteme. Primero es que, nuestro ser es un ser social, la institución educativa es una institución social, y esto quiere decir una institución y unas prácticas que se construyen en una historicidad. Entonces, no hay estudio, no hay indagación por una práctica si no se entiende esa práctica en un contexto y en un contexto histórico. Y cuando se dice contexto histórico, ahí viene la otra cosa, es una lectura, ¿sí? Vamos a decir, en el conflicto, en la tensión, que hay que reconocerla así. Si uno está buscando equilibrios, ¿sí? Si uno está buscando normalidades, pues métase en otro tipo de investigación, porque quiere decir que está comprendiendo la realidad de otra manera. Aquí la realidad se comprende como una realidad humana, histórica, inacabada, en construcción. La otra cosa es el conocimiento. No es un conocimiento solo para enunciar cosas, explicar cosas. El conocimiento es un conocimiento para transformar, es un conocimiento para el cambio, ¿sí? Hay mucha investigación hecha para dejar las cosas como están. Sí. Esta es una investigación que comprende el acto de conocer como un acto que enuncia, que anuncia un cambio. El otro asunto que me parece que es clave es la episteme de la investigación-acción participativa. Es una episteme decolonial, es una episteme solidaria, ¿sí? Es una episteme del nosotros que conoce, ¿sí? Y esto me parece que es un punto clave, porque ya lo decía, no es alguien que conoce y convierte al otro en objeto de conocimiento, sino es un proceso en donde hay alianzas, convergencias para conocer. Y estas convergencias para conocer, de alguna manera se hacen en un acto de solidaridad, no de bondad, en un acto de solidaridad sobre unos intereses de cambio. La otra cosa es que si es una investigación para el cambio, es una investigación que se hace desde, vamos a decir, unas bases éticas y políticas expresas, no implícitas, expresas, ¿sí? Que reconoce que el conocimiento no se hace desde la neutralidad, sino que el conocimiento se hace desde unas opciones, ¿sí? En el tiempo de Falsborda se hablaba de una ciencia popular, ¿sí? Para construir una ciencia popular. ¿Y qué es esa ciencia popular? Una ciencia que apoya los procesos de transformación, de dignificación, ¿sí? Yo dejaría ahí, te paso la pelota. Sí, yo pienso que ahí insistir insistir en el problema de el sujeto colectivo y la inteligencia colectiva. O sea, hay que trabajar para construir una inteligencia colectiva, una inteligencia que nos permita leer el mundo de una manera muy diferente, ¿sí? O sea, no de una manera positivista, no de una manera objetivista, sino de una manera más histórica e historizante. ¿Sí? Insistir en que evidentemente hay que aprender a leer la historia, pero también ser sujetos
historizantes en el sentido de ser sujetos transformadores. O sea, que eso es lo que nos invita. Que construyan historia, que seamos constructores de historia. No es ser pasivos y quedarnos en la historia que ya existe. Es aprender a leerla para transformarla, parece. Metódicamente, pues agregando o tratando de agregar, digamos, como una postura, digamos, como a la tradición de la investigación, considero que hay que seguir como un proceso en donde se posibilite no solamente observar la realidad, sino contemplarla. Es decir, entendiendo la contemplación como un dejarse habitar por la realidad, pero también habitar esa realidad, o sea, no pasar inerme por encima de ella, sino observarla y contemplarla en ese sentido, habitar esa realidad para poder sentirla, vivirla y para poder comprometerse con el otro y con esa realidad. Un segundo momento me parece que es el de la categorización, o sea, fortalecer un pensamiento categorial para apropiarnos de lo que estamos viendo. Pero no basta con lo categorial, sino que es importante combinar lo categorial con lo comprensivo. ¿Sí? En el sentido en que solamente se contempla, se comprende algo cuando se ha contemplado, o sea, cuando uno se ha dejado habitar por ese algo. ¿Sí? Y entonces pasa todo lo que ha sido desconocido para uno, lo pasa al mundo de lo conocido. Muchas veces la misma vida de uno es desconocida para uno mismo, porque uno se ha quedado siguiendo lo que le ha dicho la norma, o diciendo qué es lo que dice la investigación, cuáles son los pasos, pero no sintiendo y viviendo la investigación. Y un tercer momento, considero que ahí sí es un momento en donde después de haber observado y contemplado, categorizado y comprendido, nosotros podemos hablar de una conceptualización, transformación de la realidad. Solamente ahí podemos hablar de que yo puedo conceptualizar algo, conceptualizar esos procesos, conceptualizar las vivencias, las experiencias, conceptualizar los problemas, conceptualizar los errores, conceptualizarlos para transformar la realidad. Yo ahí metería dos cosas más que me las había olvidado, pero escuchándote me parece que afloran. Había una palabra que se la peleaban, o un concepto que se lo peleaba Faliborda y Eduardo Galeano, que hace parte de la episteme, el sentipensamiento. Somos seres sentipensantes, ¿sí? Entonces ese punto es clave, no es solamente la razón o la acción, ¿sí? Es también toda la emoción fundante en donde ese pensamiento y esa acción crece. Si no hay ese entusiasmo, si no hay ese goce, si no hay ese deseo, pues ahí nos quedamos. Esa sería la primera cosa. Y la otra tiene que ver básicamente con un punto que tú estabas tratando, y es lo que transforma realmente es la acción. Lo que cambia la realidad es la acción. Por eso el énfasis tan tremendo en la investigación-acción participativa, que el proyecto que se derive del proceso, ¿sí?, sea lo suficientemente claro, lo suficientemente explícito como para orientar una acción transformadora, ¿sí? Porque es básicamente el producto de todo ese proceso. ¿Qué es lo que, a partir de lo que conocemos, qué es lo que vamos a hacer? Y ese hacer queda imaginado, ¿sí?, en ese proyecto. Entonces, es eso, es una investigación orientada a la acción, es un conocer que va de alguna manera a perfilar, a acompañar, a iluminar un actuar, ¿sí? Ese es el desafío. Que yo pienso que hay un concepto que se ha acuñado en los últimos tiempos y me parece interesante en relación con la investigación-acción participativa, y tiene que ver con las metodologías, y es el concepto de metodologías implicativas. Ah, claro. Sí. ¿Cierto? Es decir, que si nosotros
propugnamos por este tipo de investigación. Estamos implicados. Sí. O sea, por naturaleza. Sí, es decir, si no, no. ¿Cierto? Tienen que tocar. Tienen que tocarlo, o sea, tienen que tocarlo a uno, hacerlo sentir, hacerlo doler, ¿cierto? Sobre las problematizaciones o sobre las realidades. O en otras palabras, como conmover. Bueno, como estamos en un ámbito muy desde lo académico y casi siempre cuando se hacen este tipo de trabajos, la academia demanda los informes, demanda las presentaciones de resultados y demás, me gustaría que usted nos comentara como cuáles son esos mínimos que debería contemplar un informe de una investigación-acción, es decir, qué sería el soporte o cuáles serían los soportes para que uno pudiera mirar una investigación y decir, sí, aquí sí realmente una investigación-acción o realmente lo que hubo fue otra cosa menos esta apuesta de investigación y de formación, como lo dice Alfredo, de los maestros y maestras que se meten en estos procesos. Yo pondría unos mínimos muy, no sé si precisos, pero lo primero que tiene que haber en un informe final es una descripción de la situación que se quería o se quiere transformar o en la que se está actuando, en la que se quiere actuar. O sea, cuál es el problema que se quiere o la realidad o la situación que se quiere resolver. ¿Sí? Otra cosa que tiene que haber en el informe, lo estoy poniendo de una manera desordenada, es la memoria metodológica. ¿Sí? ¿Cómo se hizo el proceso? ¿Cómo se fue involucrando, implicando la gente? ¿A partir de qué metodologías? ¿A partir de qué propuestas? Y ahí se necesita dar cuenta de la imaginación que ese nosotros que investiga fue teniendo para abordar los distintos momentos de la investigación. La otra parte del informe, pienso, es que tiene que dar cuenta de, frente a esa realidad, cómo la entendieron los diferentes sujetos que viven esa realidad, cómo la entienden, ¿sí? Y qué han analizado de esas formas de comprender esa realidad, dónde estaban las limitaciones de esas formas de comprender, dónde estaba la potencia de esa forma de comprender, ¿sí? Eso tiene que estar como en un tercer bloque, y el cuarto bloque es de cuál es el proyecto que se deriva de esa investigación. ¿Sí? Sí, yo agregaría simplemente como la palabra o el concepto de sistematización de experiencia, que finalmente se deriva de todos esos procesos de investigación, acción participativa, y que, como decíamos al comienzo, es una de las grandes potencias que involucra el maestro Falborda dentro de los procesos investigativos, dentro de los movimientos sociales. O sea, que había, digamos, como muchas ganas de hacer cosas, había mucha fuerza para hacer transformación, pero muchas de las cosas se perdían por falta de sistematización de las experiencias, ¿no? Sí. Solo que aquí pues hay que favorecer obviamente las planificaciones y las sistematizaciones participativas. No es el individuo, no es un individuo, es el sujeto colectivo el que construye, y en ese informe final tienen que estar las voces, las diferentes voces de los participantes. Bueno, ya para ir cerrando un poco este ameno conversatorio, ¿cuáles son como esos retos, esos compromisos que hoy la investigación-acción demanda de los maestros y maestras en sus procesos de vida y de labor como maestro que investiga sobre su práctica? Yo creo que el principal reto es algo así como enfrentar la tecnoburocracia que habita la institución educativa, que no deja pensar, que impone unas maneras formales que creen que son objetivas, pero no hay tal objetividad, ¿sí? que le imponen al maestro, a la maestra un modo de pensar. Entonces, la investigación-acción es
una invitación, ¿sí? A los docentes, a las docentes, a ser sujetos de su propia práctica, a ser sujetos protagonistas de una historia educativa, ¿sí? De una historia pedagógica, del pensamiento pedagógico. Y ese es el desafío que tenemos que enfrentar. Yo creo que en la medida en que lo enfrentemos vamos a tener como educadores voz. Si no enfrentamos este desafío vamos a seguir siendo silenciosos en nuestra práctica. Y el ser silenciosos quiere decir que nos quitan libertad y nos quitan poder de decisión sobre lo que nosotros hacemos. A mí me parece que el primer reto es tener confianza sobre nosotros mismos como docentes, sobre nuestra propia historia y la potencialidad y las potencialidades que nosotros tenemos. Me parece que esa es una cuestión. Emulando al maestro Hugo Semelman, yo hablaría de que hay que fortalecer una voluntad de conocer. O sea, que tengamos y fortalezcamos la voluntad de conocimiento. Y por ahí derecho, como diría Nietzsche, cualificar esa voluntad de poder. Porque otro de los elementos fundamentales de la investigación-acción participativa es generar poder, o generar no, sino más bien reconocer el poder que nosotros tenemos por el conocimiento que hemos tenido dentro de los contextos donde nos movemos. Entonces, yo pienso que uno de los grandes retos es asumir nuestra posición histórica como sujetos de confianza y al mismo tiempo como sujetos de esperanza. Me parece que esos son los grandes retos. Bueno, desde todas estas apuestas que tenemos en la Facultad de Educación, en la Maestría en Educación y sus grupos de investigación, les agradecemos mucho estas ideas, estas inquietudes que nos dejan planteadas para seguir nuestro proceso de trabajo, y esperemos tener un nuevo encuentro en próximos diálogos que construyamos acá como comunidad académica. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable.